La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo surgen los mormones? ¿En qué fundamentan su doctrina? ¿Es este un movimiento cristiano? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Patricia. Miguel, hoy tenemos un tema muy interesante acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los mormones. Y para noviembre del año 2000, la revista US World and News Report ya tenía estadísticas acerca de que esta era la fe de más rápido crecimiento en América, la Iglesia de los Mormones, y que de continuar esta tendencia, decían ellos, podrían haber 265 millones de personas comprometidas como miembros para el año 2080. Las estadísticas actuales dicen que la membresía ya excede los 12 millones de miembros, tiene más de 20,000 iglesias y 100 templos en 150 países, con su mayor concentración de poder en el estado de Utah, en Estados Unidos, desde donde se estima que cerca del 70% de las personas que habitan allí y que son adultos se identifican a sí mismos como mormones. Sí, así es. Al principio de este milenio, ¿verdad? Varias revistas hicieron eco de ese crecimiento y en septiembre del año 2001 yo quiero traerte algo que salió publicado en la revista Newsweek con relación al estado de Utah, que es el estado donde vive la mayor cantidad de mormones, ¿verdad? O por población. Sí. Y reportaba la revista que el gobernador de Utah, 2 senadores, 3 congresistas eran mormones. Así también, como todos los jueces de la Suprema Corte, el 80% de los jueces de las Cortes federales y estatales, el 90% de los legisladores y que por lo menos el 85% de los alcaldes y funcionarios y oficiales de las escuelas locales. Eso te da una idea de hasta dónde Utah es un estado mormón. Muy concentrado, además, Claro. el poder allí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como bien dijimos, es la iglesia conocida coloquialmente como la Iglesia de los Mormones, aunque han pedido en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación que le llamen por su nombre completo como la Iglesia de Jesucristo, como la Iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar un poco de su historia. Fue fundada en el 1830 por Joseph Smith, después de la publicación del libro de los Mormones. Smith surge como un profeta de Jesucristo actual, contemporáneo, que está dispuesto a liderar a sus seguidores a una nueva era de lo que se conoce como la historia de la salvación dentro de ellos. Bueno, la idea que hace que este movimiento surja es la siguiente, que ellos entendían, enseñado por Joseph Smith, que después que Cristo murió, sus apóstoles, ¿verdad?, continuaron enseñando lo que él había enseñado, pero que a la muerte de sus apóstoles, después que ellos habían muerto como mártires, que sus seguidores habían pervertido, corrompido la enseñanza y que entonces lo que se comenzó a traducir de ahí en adelante quedó corrompido y que la iglesia incluso quedó corrompida hasta el punto que la iglesia desapareció de lo que es el planeta Tierra como tal. Sin embargo, el legado que tenemos de esa iglesia primitiva es la Biblia, la cual ellos aceptan como interpretación y como una revelación divina. Y de hecho ellos afirman que el apóstol Pedro profetizó lo que ellos dicen creer, que fue que Jesús iba a restaurar su iglesia antes de su segunda venida, según ellos establecen en una cita que hemos traído aquí en Hechos 3, 19 y 21, dice aquí: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Bueno, O sea, nuevo, tienen una base bíblica para lo que ellos creen. bueno, en la superficie, ¿verdad? Porque de nuevo, tú no puedes tomar este texto e interpretarlo aislado del resto de lo que la palabra de Dios dice. Claro que habrá un tiempo de restauración, como este tiempo dice. La pregunta es, ¿cuándo es ese tiempo? De acuerdo a ello, fue con el profeta Joseph Smith. La realidad es que el resto de los pasajes de la Biblia te interpreta claramente que ese tiempo de la restauración es la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a instaurar su reino milenial. Esa es la realidad. Según la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jesús empezó a restaurar
restaurar la plenitud de su iglesia mediante justamente la persona de Joseph Smith, que fue en 1820 cuando es visitado por una revelación divina cuando apenas tenía 14 años. Dice los recuentos que hay es que Joseph Smith vio al Dios Padre y a Jesucristo que se le aparecieron, y entonces Jesús es quien le dice a él que el cristianismo estaba en una completa apostasía, que Smith estaba supuesto a guiar, que él era el elegido que estaba designado para guiar entonces a la iglesia en la verdad, para que se restableciera la verdadera fe cristiana. Mira que es curioso, que eso que tú acabas de relatar es el evento que le da nacimiento a este movimiento. Sin embargo, John Ankerberg y John Weldon, en su libro Los Hechos acerca del mormonismo, hablan de que hay 6 versiones diferentes de esa visión que Joseph Smith tuvo a una edad tan temprana como los 14 o los 15 años. Y de hecho, la versión oficial fue publicada en el año 1838, escrita por Joseph Smith, y fue publicada en un periódico conocido como Times and Seasons en el año 1842. Escrita en el 1838, publicada en Times and Seasons en el año 1842. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y quizás muchos de los mormones no saben, que antes de esa publicación existían 5 versiones diferentes de esa visión que él tuvo. La historia de la iglesia establece que entre 1820 y 1830, en esa década, Joseph Smith recibió la visita de varios mensajeros celestiales. Y entonces, en base a lo que recibió como enseñanza de estos mensajeros celestiales, es que escribe y redacta el libro del Mormón. Y en nuestro segmento de Así Dicen Hoy, tenemos a un invitado muy especial, miembro de la comunidad mormona, y a quien le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué rol juega el libro del Mormón dentro de su institución? ¿Cómo surge este libro del Mormón? ¿Cuál es la historia detrás de él? El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Para nosotros los santos de los últimos días, este libro es sagrado, es un libro de escritura, al igual que la Biblia. Y este contiene la historia del pueblo de Dios aquí en el continente americano. Su historia data desde 600 años antes de Jesucristo y termina 421 años después de Cristo. El nombre Mormón es dado por el nombre de la persona que hizo el compendio de todos los libros de esos profetas de las Américas, cuyo nombre era Mormón. En el año 1820, un joven de apenas 14 años llamado José Smith recibe una revelación muy especial, donde Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron a él, a ese jovencito de 14 años, y él pudo preguntarle a qué iglesia él debía unirse. Y la respuesta fue que a ninguna, porque todas estaban en error. Con los labios le honraban, pero su corazón estaba lejos. Y ese jovencito comenzó a ser preparado por el Señor para restaurar de nuevo sobre la tierra la iglesia de Jesucristo. Fue así como él comenzó a recibir ciertas visitas, y una de esas visitas que él recibió en el año 1823 fue de un ser resucitado llamado Moroni. Moroni se identificó como un profeta que vivió aquí en las Américas. Moroni, hijo de Mormón, quien compendió el libro, se apareció a José y le explicó de la obra que había guardada para él y que él había sido escogido para sacar a la luz esa obra. Y esa obra era el libro de Mormón. Y al 4º año, es decir, en el año 1827, José recibió de Moroni esas planchas de oro que contenían los escritos del libro de Mormón. Hubieron testigos que pudieron ver las planchas. Hubieron primero 3 testigos fuera de José Smith, que es el testigo principal, y luego hubieron 8 testigos más que pudieron ver las planchas y palparlas. Una de las cosas más importantes que narra el libro de Mormón es la visita de nuestro Salvador Jesucristo a las Américas después de su resurrección. Es un libro de escritura sagrada, igual que la Biblia, y que uno y otro se complementan. La Biblia testifica del libro de Mormón y el libro de Mormón testifica de la Biblia. Son compañeros. La Biblia es la historia del pueblo de Dios en ese continente antiguo que conocemos. Pues el libro de Mormón es la historia del pueblo de Dios en el continente americano. Por eso son entre los dos
forman la plenitud del Evangelio. Eso es lo que predicamos.